Evangelio de octubre 23, 2013, Lucas 12, 39, 48. Jesús dijo a sus discípulos: Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, las parábolas y la necesidad de entrar a contemplar la voluntad del Señor para el día de hoy. El Señor nos pone este primer ejemplo. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, pues no dejaría que le hicieran un hoyo. Estaría al pendiente. Y el Señor nos dice aquí lo importante: estén preparados, porque cuando menos lo piensen va a venir el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, Dios glorioso, a juzgarnos. Pedro le pregunta: ¿dices esto para nosotros o para todos? Cuando él habla de nosotros, está refiriéndose a los discípulos, o para todos. Nosotros, como todos, caberíamos ahí. Como discípulos, cabríamos ahí. Pero el Señor aclara: ¿quién es el administrador fiel y prudente que va a ser puesto al frente de la servidumbre para darles de comer? De ese modo se está refiriendo particularmente a sus consagrados, y particularmente se está refiriendo a sus ministros ordenados. Y ahora comienza a haber varias posibilidades. Dichoso aquel siervo que su Señor lo encuentra trabajando, haciendo exactamente lo que le pidió, siendo fiel y prudente. Dichoso. Dice: de verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda, lo va a engrandecer. Pero si ese siervo dice en su corazón: se está tardando el Señor en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer, beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y el momento en que no sabe. El texto en griego es tremendo. Dice: le va a cortar en pedazos y le pondrá entre los infieles. Y aquí justamente esta referencia: los infieles, los que no tienen fe. Hay de aquellos consagrados, ordenados, que han sido puestos para la cura de sus hermanos, para la atención de sus hermanos pequeños, y se han puesto a golpear en lugar de curar, a comer, beber y emborracharse. Hay de aquellos. Sigue diciendo el Señor: el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, recibirá muchos azotes. Y un ordenado tiene ya por excelencia justamente la formación para conocer todos los días la voluntad del Señor. Y si no la hacemos conociéndola, vamos a recibir muchos azotes. Seguramente esos azotes serán en el purgatorio.
Fíjense la diferencia. El que no la conoce y hace cosas dignas de azote recibirá pocos. A quien mucho se le dio, mucho se le reclamará. Si Dios nos ha separado y nos ha puesto en un lugar especial, nos pide mucho también. A quien mucho se le confió, se le pedirá más. ¿Y por qué? Precisamente porque es lo justo. El Señor siembra su palabra como si fuera una semilla en un campo que debe ser bueno. Y no le vamos a salir con su talento envuelto, enterrado en nuestro corazón para decirle aquí está lo tuyo, sino tendrá que dar fruto, el 30, el 60, el 100 por uno. Porque no es ni con tu esfuerzo, ni con tu fuerza, ni con la mía como lo vamos a hacer, sino con la fuerza de Dios. Más bien con nuestra debilidad, pero también con nuestra cooperación y humildad. Dios va a poner todo lo demás. Algunos de mis hermanos podrán decir, ay, qué bueno, no me toca a mí. Pero también te diría que en el momento en que te fuiste bautizado, has recibido mucho también. Porque se te dio el espíritu de Hijo de Dios. Se te dio el espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Y ese espíritu, junto con la palabra que hoy mismo estás escuchando, debe de dar fruto. Y también tú, todos los bautizados, hemos sido signados con el símbolo del Señor, con el signo del Señor. Y hemos sido constituidos profetas, reyes y sacerdotes. El sacerdocio común de todos los fieles. El profeta para servir al pueblo, el rey para servir a los hermanos y el sacerdote para santificar. Y la palabra que recibes, también tú debes de compartir porque es alimento para el que tiene hambre. Así que unos en mayor y otros en menor grado, pero todos estamos llamados hoy a la perseverancia, a la escucha cuidadosa de la palabra del Señor. El final del Evangelio parece que no fuera muy grato. El que no ha preparado nada sabiendo lo que quería el Señor, pues va a recibir muchos azotes. El que no conoce lo que quiere el Señor y hace cosas dignas de azotes recibirá pocos. ¿Y cómo le hacemos para no recibir azotes? Lo ha dicho antes al Señor al principio. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra siendo un administrador prudente y fiel. Procuremos, hermanos, ser verdaderos administradores, conocedores de que aquello que Dios nos ha dado no es nuestro, sino un don para los demás. Seamos prudentes, no seamos perezosos, seamos diligentes, esforcémonos constantemente y sobre todo seamos fieles, aún en nuestra propia miseria humana. Que Dios nos conoce bien y aún así nos ama, y nos ama de una manera infinita. Queridos hermanos, que Dios nos conduzca por el camino que lleva hacia Él. Dios les bendiga.